Así que bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio a esta pequeña sesión de estudio. Quiero decirles que los dos temas que vamos a ver el día de hoy, que son temas claves, esenciales para los procesos de la UCICAM, tienen que ver con una dimensión del perfil docente. Es la dimensión número 3, una maestra, un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños o los adolescentes. Antes de iniciar, quiero decirles lo siguiente. Un servidor tiene experiencia en estos procesos de la UCICAM. He capacitado a cientos de profesores a través o a partir de que encontramos una fórmula efectiva para poder abordar estos procesos. Y es que, como siempre les digo a mis asesorados, no hay un acordeón mágico, no hay un simulador mágico, no hay un libro mágico, no hay un grupo de estudio mágico, no lo hay. Lo que sí hay, maestros y maestras, es este documento, Marco para la Excelencia en la Enseñanza y la Gestión Escolar en Educación Básica, en donde la UCICAM nos dice, ¿quieres acreditar los procesos de la UCICAM? Tienes que ver qué dimensiones son las que te corresponden de acuerdo a tu perfil profesional. Eres docente, entonces busca las 4 dimensiones del perfil docente. Analiza los criterios indicadores de cada dimensión, porque ahí, entre líneas, te estoy diciendo qué temas necesitas estudiar para fortalecer tu perfil docente o tu perfil directivo y de esta manera te conviertas en un mejor profesor, en un mejor directivo y llegues muy bien preparado a tus procesos de la UCICAM, cualquiera que sean estos. Esa es la fórmula, al menos la fórmula inicial para poder organizar mi proceso de estudio. Lo que hacemos nosotros en nuestras formaciones es organizar sesiones de trabajo en donde analizamos temas de la dimensión 1, de la dimensión 2, 3 y 4. Hacemos algunos ejercicios y dinámicas colaborativas con la finalidad de que puedan comprender cada uno de los documentos normativos. Posteriormente, hacemos prácticas para solucionar algunos reactivos con la metodología realizada por la UCICAM. De esta manera nos vamos apropiando también de esa metodología para que llegado el día del examen, pues estemos preparados en los 3 niveles cognitivos que nos están evaluando. Nivel cognitivo 1, conoces los documentos normativos de este documento que te estoy presentando. Nivel cognitivo 2, comprendes esos documentos normativos que sustentan tu función docente o directiva. Y nivel cognitivo 3, aplicas esos conocimientos que están en esos documentos normativos. Eso es lo que nos evalúan, maestros. Entonces, si yo aún no he trazado mi trayecto, mi proyecto formativo para poder estudiar y acreditar de forma pues, positiva estos procesos, mi recomendación es esa. Vayamos al compendio normativo de la página de la UCICAM, descarguemos este documento, leamos las 4 dimensiones, organicemos nuestro proceso de estudio y empecemos a trabajar. Entonces, los que están en este grupo de WhatsApp, yo ya les he compartido un enlace donde les comparto bibliografía organizada, bibliografía base. No es toda, pero es la bibliografía base que mínimamente debemos conocer como directivos o como profesores. El día de hoy te voy a compartir también un archivo que he llamado Super Resumen, donde viene un resumen que utilizamos el año pasado con muy buenos resultados, para que también tú lo puedas tener y puedas pues abonarle a tu proceso de estudio en el momento en el que te encuentres a estas alturas del proceso. Entonces, el día de hoy te voy a compartir 2 temas muy básicos, muy claves de esta dimensión número 3. Acuérdate que esta dimensión número 3 habla del hacer docente. La dimensión 1 habla de los principios filosóficos, éticos y legales que sustentan mi práctica. La dimensión 2 habla acerca de qué. Así es, maestro. Por aquí el maestro Antonio Cruz nos dice que se aplica, que si las 4 dimensiones aplican para tecnologías, aplican para todas las asignaturas y todos los niveles. También, bueno, qué bueno que nos preguntaron esto. Maestros,
La UCICAM no está evaluando al profesor de geografía específicamente, a la maestra de preescolar específicamente, al maestro de tecnología de educación física. No le van a preguntar específicamente de eso. La UCICAM está evaluando el perfil del docente ideal de educación básica. El perfil del docente ideal de educación básica, que está aquí en las 4 dimensiones de ese perfil docente. Para cada dimensión hay temas clave y base para cada nivel educativo, para cada asignatura, que todos debemos conocer. ¿Cómo complementas tú estos procesos de estudio? Bueno, si yo soy de tecnología, tomo estos temas base, me apropio de ellos y yo complemento esa fase de estudio leyendo, analizando y comprendiendo mi plan y programa de estudio. Porque si tú eres un maestro de educación física, la UCICAM y yo como capacitador doy por hecho que conoces tu plan y programa. Tú eres el experto ahí. Ahí yo no te puedo enseñar nada. Lo que sí podemos analizar son los temas base que la misma UCICAM en este documento nos está proponiendo. Entonces, cuando yo me siente frente a la computadora para hacer mi examen, me voy a encontrar reactivos de primaria, de preescolar, de secundaria, de mi asignatura, por supuesto, y temas base de todas estas 4 dimensiones del perfil ideal del docente del siglo XXI en el marco de la nueva escuela mexicana. Así que el día de hoy te comparto, te decía, la dimensión número 3, que es la de el deber ser del profesor. Es decir, conozco ya los principios filosóficos, éticos y legales, conozco a mis alumnos y sé diseñar una situación de aprendizaje. Entonces ahora voy a generar ambientes favorables, voy a aplicar ese conocimiento para que los alumnos aprendan, participen, etcétera, etcétera. Entonces, para esto, para empezar a complementar esta dimensión, vamos a ver este tema número 1, que es clave para estos procesos. Se trata de evaluar para aprender modelo 2017. Es un documento que está entre todos los archivos que corresponden al modelo 2017. Este evaluar para aprender se centra fundamentalmente en el enfoque formativo de la evaluación. Entonces aquí vamos a ver los puntos claves de este enfoque. Lo primero que nos dice este documento es que hay factores que inciden en el logro educativo de los alumnos. Es decir, yo también como profesor he de saber y entender que no hay un solo factor que determine efectivamente que el alumno debe aprender o que puede aprender con un determinado factor. Es decir, podemos decir, no, pues es que el alumno tiene computadora, por eso puede aprender. No, es que el alumno tiene dinero, es que sus papás son maestros, es que la escuela está muy bonita, es que tiene clima. No, el aprendizaje es multifactorial, nos los dice este documento. Entonces, ¿cuáles son esos elementos multifactoriales que inciden en el logro educativo de los estudiantes? Número 1, el conocimiento que tiene el profesor de su asignatura. Conocimiento a profundidad, es decir, si doy matemáticas, debo conocer de mi asignatura el enfoque, los propósitos, las metodologías de trabajo que me sugiere el plan de estudio, los aprendizajes esperados, diseñar situaciones de aprendizaje por competencia, evaluar con enfoque formativos, diseñar instrumentos de evaluación formativos, crear ambientes favorables para el aprendizaje, tener buena comunicación con los padres de familia, tener buena comunicación con mis directivos. Ese es un primer factor que incide en el logro del aprendizaje. ¿Y de quién depende? De mí como docente. Entonces, ahí está el primer factor. También, otro factor que influye es la concepción que tenemos de la evaluación, su utilidad y sus fines. Tenemos nosotros que saber ¿cuál es ese enfoque formativo de la evaluación? ¿De qué trata? ¿De qué va? ¿Para qué sirve? ¿En qué momento se aplica? ¿Cuáles son los distintos momentos, tipos, procesos, técnicas para poder evaluar con enfoque formativo? La manera en que implementamos esa evaluación en el aula. ¿Conozco distintas metodologías, estrategias para evaluar? ¿O solamente reviso cuadernos y pongo en la lista, este sí lo trajo, este no lo trajo?
o solamente hago corajes porque nadie me entrega nada. La evaluación es inherente a la planeación. Esa es una de las primeras máximas de la planeación y la evaluación. La evaluación es inherente a la planeación. Si yo me siento a planear, al mismo tiempo debo estar tomando en cuenta la estrategia de evaluación aplicada a esa planeación. También otro factor es la comunicación que tenemos con el grupo, en lo personal y en lo colectivo, sobre los puntos anteriores. La motivación que generamos en los estudiantes para seguir aprendiendo y regularse por medio de la evaluación. ¿Qué pasa, maestros, cuando nos quejamos, por ejemplo, en un consejo técnico? Es que los alumnos no aprenden, es que no están muy motivados, es que yo no les veo ganas de aprender. Citamos mucho este tema de motivación. Bueno, motivación, la motivación que el alumno va a adquirir o va a demostrar en las aulas, no es de que le demos una palmadita y le digamos, échale ganas, o mira, ¿qué quieres que te traiga para que te motives? No, lo que necesitamos es transformar nuestras prácticas docentes, plantearle al alumno retos de su contexto que sean motivantes, interesantes, creativos, innovadores y que ellos conecten con ese planteamiento que tú le estás haciendo como profesor. ¿Cómo lograr eso? Pues regresándome a la dimensión número 2. Conozco a los alumnos, conozco sus intereses, conozco sus necesidades formativas, conozco sus contextos, conozco sus familias. A partir de conocer o tener esa información, es como yo puedo conectar con ellos, crear un vínculo afectivo en primera instancia, para entonces sí que ellos se sientan motivados en esa particular clase. También recuerda que es fundamental que comprendamos que el propósito de la evaluación es mejorar los aprendizajes. Evaluar no es medir solamente a ver quién tiene 10, 9, 8, 7, 6 a ver quién aprendió más. No. El propósito fundamental de la evaluación es que el alumno aprenda, que el alumno mejore su desempeño en el aula. ¿Ok? Entonces, esa visión debemos tener para efectos de que cuando se nos plantee un reactivo que haga alusión a la evaluación formativa, de entrada yo rápidamente diga, ok, si me están hablando de evaluación formativa, es ese tipo de evaluación que sirve para que el alumno aprenda. Es esa evaluación que no solo se utiliza para medir. Es esa evaluación donde hay un acompañamiento, hay retroalimentación, hay una estrategia específica para poder valorar esa situación de aprendizaje que estamos nosotros valorando. Muy bien, continuamos con la siguiente lámina que dice, los elementos para mejorar la evaluación en el aula son los siguientes. Número 1, informar la meta de aprendizaje, el propósito, los momentos y tipos de evaluación. Esto se hace al inicio de una sesión de aprendizaje, de una clase, de una sesión, de un proyecto. Cuando yo inicio una clase y tengo ya planeado, pues que va a ser para varias sesiones esa situación de aprendizaje o ese tema, como le llamen, yo lo primero que debo hacer, bueno, lo segundo, después de haber hecho el encuadre, yo debo darles a conocer cuál es la meta de aprendizaje, cuáles son los momentos y tipos de evaluación que vamos a implementar en esa clase. Debo siempre de proveer realimentación efectiva a los estudiantes. Debo promover desde el inicio que los alumnos participen activamente. Debo ajustar la enseñanza en función de la información que aporta la evaluación con el propósito de continuar el avance. Debo reconocer la influencia de la evaluación en la motivación, en la imagen que los estudiantes tienen de sí mismos, aspectos fundamentales para aprender, y debo promover la autoevaluación como una actividad de aprendizaje que permite a los alumnos saber más sobre sí mismos y su desempeño. En conclusión de esta lámina, maestro, yo debo llegar a la clase con una actividad disruptiva, es decir, una dinámica socioafectiva para que se activen los alumnos. Es lo primero, debo conectar con ellos a través de una dinámica que implique motricidad, a través de gimnasia cerebral, a partir de un ejercicio de pensamiento lateral o un acertijo, como le llamen,
Establecer las metas de aprendizaje. Miren, vamos a hacerle así, así, vamos a organizar los equipos así, los voy a evaluar con estos criterios. Este es el instrumento de evaluación, te lo entrego para que guíe tu aprendizaje. Vamos a promover el diálogo, el trabajo colaborativo. Vamos a ajustar la enseñanza en función de los diagnósticos que nosotros ya hicimos. Vamos a reconocer que la evaluación, la influencia de la evaluación en la motivación, pues es totalmente imprescindible para poder llevar a cabo esa sesión de trabajo. Y muy importante, maestros, que durante esa sesión de trabajo o lo que dure ese proyecto, ese aprendizaje esperado, debemos implementar la autoevaluación. Esto nos lo dice mucho el modelo 2017, hace énfasis en que la autoevaluación estaba un poco relegada. Bueno, en este modelo, que es bajo el modelo que te van a evaluar, debemos promover la autoevaluación cuando hablemos de evaluación formativa. Es decir, que el alumno vaya autorregulando su aprendizaje, que se vaya dando cuenta cuáles son sus fortalezas, pero también se dé cuenta cuáles son sus áreas de oportunidad. Así que debemos promover la autoevaluación. La evaluación desde un enfoque formativo entonces tiene como propósito contribuir a la mejora del aprendizaje. Regula el proceso de enseñanza y aprendizaje principalmente para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas, actividades, planificaciones en función de las necesidades de los alumnos. Por eso primero está la dimensión 2. Conoces a tus alumnos, sabes sus intereses, sus necesidades, entonces ya tienes, ya tienes información para empezar a diseñar situaciones de aprendizaje, no para impartir temas, no para dictar, no para rellenen el libro, no para te dejo esta tarea, no para busquen ahí en Google, no, para diseñar una situación de aprendizaje que haga que el alumno movilice sus saberes conceptuales, sus saberes procedimentales y sus saberes actitudinales. Eso es lo que hay que hacer, maestros, en el enfoque competencial que nos solicita el modelo 2017. Ellos lo llaman aprendizaje situado, autorregulado y colaborativo. Así está en el documento modelo 2017 cuando hacen alusión al enfoque o al tipo de enseñanza que el profesor ha de promover bajo este modelo. La evaluación formativa requiere que el docente planifique actividades para que los alumnos estudien y aprendan. Que los alumnos se den cuenta de que lo que han aprendido y lo que están por aprender. Que se tengan en cuenta los procesos de aprendizaje, no solo los resultados. Que se consideren las necesidades específicas de los alumnos y de los contextos en los que se desarrollan. Que la información sobre el desempeño de los alumnos se obtenga a lo largo de todo el proceso de enseñanza. Permítanme, ahí está. Y de una variedad de fuentes, no solo de pruebas. Que se fortalezca la colaboración entre docentes, alumnos, padres de familia o tutores. Que se actúe oportunamente para evitar el rezago o la deserción escolar. Entonces, la evaluación con un enfoque formativo no se centra en resultados, se centra en el proceso. Por ello, la importancia de diseñar instrumentos de evaluación que tengan este carácter formativo. ¿Cuáles son? Una lista de cotejo, una escala estimativa, una rúbrica sintética o analítica, guías de observación, registros anecdóticos, ya dije escalas estimativas, portafolio de evidencia es otro instrumento formativo, ya que a partir de la implementación de estos instrumentos es como el alumno puede ir guiando su aprendizaje, porque hay indicadores que va observando y que tiene que cumplir durante el proceso. El profesor, a su vez, tendrá que estar muy pendiente de lo que necesita el alumno para poder ir cumpliendo con cada indicador. No le va a poner barreras. Es decir, si no me lo entregas en tal tiempo, ya no lo acepto. Esa es una barrera. Si no está limpio, ya no te lo acepto. Esa es otra barrera. Si no es en equipo, no te lo recibo. Esa es otra barrera. Yo debo ser lo suficientemente profesional para entender que a mí me pagan o me van a pagar en caso de que acceda al sistema educativo para que el alumno aprenda, no para hacerlo sufrir.
o no para vengarme de lo que mis maestros me hicieron en la universidad, en la prepa, en la secundaria, en la primaria. No, debo ser lo suficientemente profesional para entender que si yo quiero ver un cambio, una transformación social verdadera, estoy frente a un grupo de alumnos, de niños, de niñas, de adolescentes que son el presente y potencialmente el futuro de ese tejido social que se pretende fortalecer a partir de los principios de la nueva escuela mexicana. Entonces, mi responsabilidad es grande y yo debo entenderla de esa manera. Y un elemento clave para que yo pueda ser un buen profesor, una buena profesora, es que yo entienda este enfoque formativo de la evaluación. La evaluación no es el epílogo del proceso educativo. No se utiliza solamente al final del trimestre. No sirve para medir, no sirve para condicionar el conocimiento como medida disciplinaria, ni es un trámite 100% administrativo o burocrático. Es una herramienta que yo tengo como profesor para que el alumno aprenda, para que mejore su desempeño en el aula. Para eso es la evaluación con enfoque formativo. Muy bien, en preescolar, ¿cómo se evalúa? Bueno, no cómo se evalúa, sino qué se espera de la evaluación formativa en educación preescolar. Bueno, busca que los docentes en primera instancia observen al niño. Con ese enfoque de evaluación formativa, lo primero es observarlo. ¿Por qué observarlo? Simple. De acuerdo a las aportaciones de Jean Piaget respecto a los estadios de los distintos niveles cognitivos de los alumnos, bueno, los niños de preescolar a esa edad tienen un pensamiento totalmente científico. Fíjense lo que dice Piaget. Los niños son pequeños científicos porque en su desempeño normal, natural, innato totalmente, los alumnos lo que hacen es, o como aprenden es a través de el pensamiento científico. Es decir, observan, se plantean una hipótesis con los conocimientos que tienen, experimentan, recuperan información y sacan una conclusión. Cualquiera que sea esta, ese es el método que ellos ocupan para aprender. Entonces, como educador o educadora de preescolar, lo que yo tengo que hacer es observar en primera instancia para valorar el desempeño del estudiante. Eso es lo que busca el enfoque formativo y la evaluación en preescolar, en primera instancia. Después de observar, darle un acompañamiento, hacer la respectiva mediación docente a través de plantearle retos, juegos educativos, juegos con enfoque educativo, no juegos para perder el tiempo, para que se vaya la hora rápido, no. Retos y juegos, cuestiones lúdicas para que el alumno aprenda. A partir de observar entonces, yo describo sus logros. Un instrumento de evaluación formativa muy utilizado en educación preescolar es el famoso diario de la educadora o también el registro anecdótico o también la guía de observación. Es ahí donde yo describo sus logros. Me enfoco en sus logros, no en lo que se equivocó. Primero me enfoco en sus logros y después le comunico, de acuerdo al nivel cognitivo que tiene y con las palabras adecuadas, cuáles son las áreas de oportunidad que él tiene. Entre más libertad creativa le demos al niño de preescolar, mayor confianza adquirirá hacia él mismo y mayor apego desarrollará hacia su profesor o profesora. Y después se analizan sus progresos. Se analizan sus progresos y de esta manera estamos utilizando la evaluación formativa en educación preescolar. En el caso de secundarias y primarias, bueno, ahí ya la cosa cambia un poco porque la evaluación formativa brinda información a autoridades, a profesores, a padres y alumnos. En el caso de los alumnos, como se implementa constantemente la autoevaluación y la realimentación de parte del profesor, pues los alumnos obtienen con la evaluación formativa información para tomar decisiones sobre su proceso de aprendizaje. También adquieren compromiso para mejorar sus aprendizajes porque se están dando cuenta cuál es el área de oportunidad. Y si la escuela ha diseñado una cultura escolar de aprendizaje
el profesor al interior del aula ha creado ambientes favorables para el aprendizaje, seguramente se va a comprometer. Si no hay este ambiente, pues no le va a interesar saber cuáles son sus fortalezas o cuáles son sus áreas de oportunidad. En tanto a las autoridades escolares, nos brinda conocimiento sobre la implementación del currículo, estrategias para focalizar apoyos y distribuir responsabilidades. Y a los padres de familia les brinda información como conocimiento sobre el nivel de logro de los aprendizajes de sus hijos, orientaciones para apoyarlos y comprensión sobre los procesos de aprendizaje de los alumnos y así identificar los apoyos que necesitan para alcanzar los aprendizajes esperados. Esa es información para el profesor. Como podemos ver entonces, la evaluación formativa sirve para que el alumno aprenda. La evaluación formativa la diseña el profesor de manera paralela a cómo diseña la planeación didáctica. Una depende de la otra o ambas se complementan. Entonces, en el modelo 2017 siempre debemos tener en cuenta que la planeación es inherente a la evaluación y viceversa, la evaluación a la planeación. ¿Ok? Muy bien. Conclusión. La evaluación de los aprendizajes en el aula y la escuela exige una planeación que la articule con la enseñanza y el aprendizaje de manera sistemática para contribuir con el propósito de la educación, conseguir el máximo logro de los aprendizajes de todos los estudiantes de educación básica. Cuando me cuestione yo cuál es mi función como profesor, es sencilla, que el alumno aprenda, así de sencillo. No busquemos palabras rimbombantes, la función de todo docente es que el alumno aprenda. Eso sí, en un marco de inclusión, equidad, interculturalidad y que en un marco de excelencia también, que es lo que promueve la nueva escuela mexicana. Todo esto con un enfoque de derechos humanos. Así de sencillo. Eso es lo que quiere la UCICAM, que tú demuestres en las distintas etapas de los distintos procesos de promoción o de admisión. Muy bien, maestros. Vamos entonces con el tema número 2. El tema número 2 de esta tarde es Aprendizajes Clave 2017. Voy a hablar de generalidades de este compendio de información de este documento. Así que vamos rápidamente, empezando por definir qué cosa es un aprendizaje clave. Un aprendizaje clave, maestros, en la educación básica es el conjunto de contenidos, de prácticas, habilidades y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento de la dimensión intelectual y personal del estudiante. Se desarrolla de manera significativa en la escuela. Esto favorece la adquisición de otros aprendizajes en futuros escenarios de la vida y están comprendidos en los campos formativos y las distintas asignaturas. El aprendizaje clave no se debe confundir con un aprendizaje esperado. Un aprendizaje esperado es un descriptor de logro que define lo que se espera de cada estudiante. Le da concreción al trabajo docente al hacer comprobable lo que los estudiantes pueden y constituye un referente para la planificación y evaluación en el aula. Mientras que otro concepto que ya les mencioné hace ratito, el aprendizaje situado, aquí es donde nos debemos concentrar para cuando digan, bueno, ¿cómo debo enseñar? Con el enfoque de aprendizaje situado. Es el que resulta cuando los contenidos o habilidades tienen sentido en el ámbito social, en el que se desarrolla la persona y que se articula con su entorno cultural local en lugar de presentarse como ajeno a su realidad, a su interés o a su necesidad. Es decir, si yo le digo al alumno, hoy vamos a ver factorización de un trinomio cuadrado perfecto, o factorización, o vamos a ver los binomios al cuadrado, o vamos a ver ecuaciones de segundo grado con la fórmula general. Si yo lo pinto de esta manera y empiezo a hablar de X, de Y, de despejar, de factorizar, de ley de los signos, de elevar al cuadrado, sacar raíz cuadrada, etcétera, etcétera, para el alumno no tiene ningún sentido. Es más, empieza a enganchar ese famoso dicho de que las matemáticas son difíciles o son horribles, conecta con eso porque el profesor mismo le está haciendo
laberinto ahí en el pintarrón y adiós matemáticas. Lo que el aprendizaje situado propone es, ok, desarrolla un aprendizaje esperado de la asignatura que tú me digas, pero vincúlala con la realidad del alumno. La realidad inmediata. No le hables de Francia, de Europa Oriental, de allá, si no es necesario, por supuesto, porque entonces no le encontrará sentido. Recuerden lo que dice la nueva escuela mexicana. Debemos de pensar en global, visión global, pero actuando en local. Es decir, problemáticas mundiales que impactan en lo local hay muchas. Bueno, esa visión global, pero actuando en local. Entonces, el aprendizaje situado es, vincula por favor, maestro y maestra, los aprendizajes esperados de tu asignatura con la realidad inmediata del alumno. Diseña situaciones de aprendizaje que responden a problemáticas de su contexto real. No le digas, imagina que no. Ahí afuera en tu comunidad hay problemas de alimentación, hay problemas de salud, de malos hábitos, hay problemas ambientales, hay problemas de emocionales, hay 1000 problemas que tranquilamente los podemos llevar al aula, darle tratamiento pedagógico con un aprendizaje esperado. La visión de los aprendizajes clave es eso, desarrollar competencias, habilidades, conocimientos, pero a partir de que el aprendizaje que se da en la escuela sea realmente significativo para el alumno, tenga un sentido real, que diga, este conocimiento me sirve, esto lo voy a aplicar inmediatamente en mi casa. No tenemos educación financiera en casa, pero en la materia, en el taller de contabilidad me enseñaron que es un activo, que es un pasivo. Oye, en la casa estamos generando mucha basura, pero en la materia de ciencias 3 ya me informaron la importancia que tienen ciertos materiales, sus propiedades, su composición química. Puedo reciclar, puedo rehacer, puedo reutilizar. Eso es lo que se espera de este modelo 2017 y ni se diga el modelo 2022, maestros. ¿Ok? Entonces, vayamos entendiendo entonces que el aprendizaje clave como tal pretende dar una educación integral a partir de desarrollar habilidades en los estudiantes, actitudes y conceptos que sustenten cada una de sus aportaciones, de sus soluciones, de la forma en que vaya a comunicar, sean cuestiones debidamente fundamentadas. En los planes y programas de estudio de este modelo 2017 se pretende que haya menos extensión en los contenidos, se desarrollen habilidades socioemocionales. Por primera vez en la historia del sistema educativo se dice así y se establece, hay una asignatura específica para dar educación emocional. Eso es súper interesante. Y bueno, de tal forma que podamos formar niños seguros de sí mismos, libres y felices. Hay una articulación entre niveles. Aquí es lo que yo les decía al inicio, maestros, que la USICAM evalúa el perfil del profesor de educación básica. Si leemos los 11 rasgos del perfil de egreso de preescolar, primaria y secundaria, es lo mismo. Solamente se respetan los niveles cognitivos, los ciclos vitales que atraviesan cada estudiante de acuerdo a los niveles educativos, pero nos piden exactamente lo mismo, que se sepa comunicar, que le gusten los números, que aprecie la diversidad cultural, que aprecie la estética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo debo saber qué está pasando en preescolar para entender cómo va a llegar a primaria. Debo saber qué pasa en primaria para entender cómo me van a llegar en secundaria. No soy una isla, maestro, soy un profesor de educación básica que debe tener los conocimientos necesarios de este currículo vigente. Y hay un perfil, que son estas 4 dimensiones que les comenté al inicio, que son los que van a determinar, son los parámetros que le dicen a la USICAM, este profesor es ideal. Este hay que contratarlo, vamos a ver los demás requisitos, hacemos la sumatoria y vámonos. Está contratado, ¿ok? También nos proponen la autonomía curricular, los famosos clubes. Esto es para conectar, para que la escuela responda a las necesidades e intereses de los estudiantes. Debe haber una nueva pedagogía escolar, poner al estudiante en el centro del proceso, formar ciudadanos del mundo, actuando en local con visión global. Lo que les decía, maestros, está ahí en los documentos normativos, ¿ok?
Bueno, no importa si yo soy directivo, si soy administrativo, si soy docente, si soy trabajadora social, si soy educación especial. Mi misión, mi misión última es que el alumno aprenda. Bajo mi perfil o bajo mis funciones y mis responsabilidades, todas mis acciones y decisiones van enfocadas a que el alumno aprenda. Porque para eso me pagan, para que el alumno aprenda. ¿Ok? En el modelo 2017, el alumno va a aprender entonces cuando él sienta que puede y que es capaz. Es decir, que el profesor le haga saber que tenemos expectativas altas de él, que confiamos en él y que les vamos a dar todas las herramientas, asesoría, acompañamiento y tutoría para que él lo pueda lograr. Si nosotros, eso se llama también eliminar las barreras para el aprendizaje, porque si nosotros las derribamos y no les ponemos barreras a los alumnos van a responder como lo dice la normativa vigente y como sería lo ideal. Las actividades deben ser retadoras e interesantes, solo así el alumno va a aprender. Si trabaja con otros compañeros, el alumno va a aprender. Si se sienten seguros y respetados, el alumno va a aprender. Si recuerda que los estudiantes son activos, pensantes y curiosos, tal y como lo dice Piaget, el alumno va a aprender. Si yo no tomo en cuenta esto, maestros, que lo dice el modelo 2017, seguramente estoy destinado a seguir con el paradigma tradicional de la enseñanza y de la educación básica, que es impartir temas. Ser un maestro ordinario, no un maestro extraordinario. El maestro extraordinario se apasiona. El maestro extraordinario planea sus clases, diseña situaciones de aprendizaje, conoce el contexto del alumno, conoce el contexto de la escuela, se lleva bien con sus compañeros, modela el aprendizaje, gestiona sus emociones, conecta con los alumnos, tiene ese apego afectivo con ellos, los respeta, los valora, les hace saber que son los mejores, colabora para que ellos puedan llegar al siguiente nivel, etcétera, etcétera. Ese es el profesor que queremos, el profesor del siglo XXI y que tiene las 4 dimensiones de ese perfil ideal. Los profesores para el modelo 2017 son verdaderos agentes de cambio y así es como tú te debes ver, como un verdadero agente de cambio, una pieza fundamental en el sistema educativo. Si tú quieres revalorizar tu función, maestro, no estés buscando pleitos en Facebook. Lo que tú tienes que hacer es transformar tus prácticas pedagógicas, ser un gran profesor y recibir el reconocimiento de tus alumnos, padres de familia y en un mediano o largo plazo seguramente lo hará también el sistema educativo. Menos quejas, maestros, más acción. Acción masiva imperfecta. Tomar acción ya, transformar mis prácticas ya, empezar a leer el modelo 2017, de qué se trata, porque yo voy a hacer, me voy a pegar a la normatividad, no a lo que creo que debe ser. ¿Ok? Entonces, estos maestros, modelo 2017, forman estudiantes analíticos, críticos, reflexivos, capaces de resolver problemas de su contexto. Fomenta la tolerancia, el respeto y la convivencia. Promueven la equidad de género, alientan una mayor participación de los padres de familia y procuran su permanente desarrollo profesional y aportan valor a México y al mundo. Ese es el agente de cambio que plantea el modelo 2017 para y lo pone a consideración de la sociedad. Nosotros debemos creernos todo esto, maestro, y actuar en consecuencia. Si soy un futuro profesor, bueno, aquí están las bases, aquí está la visión que debemos empezar a apropiarnos para poder transformar verdaderamente el tejido social, tal y como lo demanda la nueva escuela mexicana. Las escuelas a estas alturas, desde 2017 que se publica la estrategia de equidad e inclusión en educación básica, a estas alturas las escuelas ya ni siquiera debemos decirle, ¿eres inclusiva o no eres inclusiva? Debe ser ya inherente. Las escuelas ya son inclusivas solo por el simple hecho de llamarse escuelas. Si no es así, quiere decir que aún no se ha implementado la estrategia de equidad e inclusión. Y bueno, es un área de oportunidad grande. Pero bueno, en estas escuelas del siglo XXI, en estas escuelas modelo 2017 y en las escuelas modelo 2022 de la nueva escuela mexicana, todos participan y todos aprenden. Todos aportan algo valioso. Todos los integrantes del colectivo de profesores, desde directivos hasta docentes, valoramos las diferencias.
Eliminamos las barreras de actitud físicas y sociales. Evaluamos los logros y aprendizajes de todos. Los directivos y docentes colaboran para favorecer la inclusión. Ajustamos los materiales de enseñanza de acuerdo con las características del alumno. Nosotros nos adaptamos a ellos y no ellos a nosotros. Nosotros sabemos sus necesidades e intereses y en consecuencia preparamos el material, diseñamos nuestras clases, evaluamos con enfoque formativo y empezamos a implementar la mediación del docente para llevarlos al siguiente nivel de aprendizaje. Los padres de familia en este modelo 2017 participan en la educación de sus hijos. La familia y escuela tienen compromisos compartidos. La relación con la escuela tiene una buena comunicación con sus maestros, apoya con las tareas escolares, participan en actividades escolares. Los alumnos, por su parte, cuidan su salud y su felicidad, la cuestión emocional, los alientan para que desarrollen sus intereses y los escuchan, apoyan y respetan sus derechos. Ustedes me dirán, ojalá si fueran todos los padres de familia. No te subas a ese barco y piensa, voy a hacer lo que profesionalmente está en mis manos para que la relación, el vínculo familias-escuelas sea la ideal, pero con estrategias puntuales, estrategias que estén en la categoría de la ciencia, no en pensar, ya me rendí, ya mis padres no hacen caso, no. Tenemos que dar pasos muy firmes para empezar a vincular a la familia con las escuelas, porque son pieza clave para que los alumnos puedan lograr las metas de aprendizaje. Bueno, entonces, si yo quisiera resumir el modelo 2017, quisiera resumir el perfil del alumno de educación básica, aquí está, maestros. Los fines de la nueva educación plantea 11 fines, pero cada fin representa un rasgo del perfil de egreso del estudiante de educación básica, del estudiante de preescolar, de primaria y secundaria. Solamente yo debo recordar estos 11 rasgos para ver qué se espera de un alumno de preescolar, qué se espera de un alumno de primaria y uno de secundaria, y en general un alumno egresado de educación básica. Los alumnos deben saber expresarse, deben disfrutar los números, deben abrirse al mundo, explorarlo, deben analizar y resolver, construir sus metas, su proyecto ético de vida, deben saber trabajar en equipo de forma colaborativa, deben ser buenos ciudadanos, conociendo sus derechos y respetando el de los demás, deben valorar el arte y la cultura, promover su identidad, cuidar su salud, respetar la naturaleza y aprovechar el mundo digital. Entonces, si yo en mis clases le abono, cuando imparto mis clases, le abono a uno de estos rasgos, voy por el buen camino. Si de manera consciente le voy abonando a estos rasgos, voy por buen camino. Si me pregunto, bueno, ¿cómo debe salir este alumno de preescolar? Estos 11 rasgos de acuerdo a su nivel cognitivo y su ciclo vital. ¿Cómo debe ser un alumno egresado de educación básica? Estos 11 rasgos. Mis clases le abonan para que el alumno pueda expresarse, le abonan para que disfrute los números, le abonan para que respete la naturaleza, le abonan para que pueda crear una identidad digital sana y pueda comunicar sus ideas en las redes sociales o en el mundo digital. Eso es lo que me debo cuestionar cuando estoy diseñando un plan de clase, cuando voy a evaluar. ¿Ok? Y bien, y finalmente, maestros, finalmente vamos a aplicar el conocimiento con algunos reactivos muy sencillos. Así que nos preparamos y el primer reactivo dice lo siguiente. Selecciona la opción que contiene las actividades que promueven la evaluación formativa. Número 1, aplicación de la prueba CISAT durante el ciclo escolar. Número 2, preguntas guía al inicio de las clases. Número 3, implementar una rúbrica en un proyecto. Número 4, un examen estandarizado al final de la sesión. Número 5, registro anecdótico para valorar desempeños. Número 6, cuadro comparativo para valorar la información. Número 7, preguntas generadoras en torno a un video visto en la clase. Entonces yo aquí les pregunto, maestros, respuestas correctas, inciso A, 1, 2.
Inciso B, 3 y 5. Inciso C, 4 y 7. Inciso D, 1, 6. ¿Respuesta correcta, maestros? La B. Los escucho. B, dicen por acá. ¿Alguien más? La letra B. Ok, tenemos otra por ahí, letra B. Y bueno, creo que nadie más. Bueno, vamos a develar entonces cuál es la respuesta correcta, maestros. La respuesta correcta es el inciso B. Efectivamente, maestros, respuesta correcta, inciso B, porque, pues, aquí me está diciendo, una opción que promueva la evaluación formativa. Bueno, la prueba CISAT básicamente tiene que ver con una prueba mental para ver qué tanto los alumnos responden de manera rápida ante una pregunta. Las preguntas guía es una forma de recuperar saberes previos, no es una estrategia de evaluación como tal. Implementar una rúbrica en un proyecto, esta sí que es un instrumento que promueve la evaluación formativa. Un examen estandarizado solo valora conocimiento retenido, no es formativa como tal. Es dependiendo también cómo se elabore, pero estandarizado significa, es sinónimo de valorar conocimiento retenido. Un registro anecdótico para valorar desempeños, ese sí es formativo, lo mencionamos a lo largo de la sesión. Un cuadro comparativo es solamente para organizar información, no es una estrategia de evaluación. Y las preguntas generadoras, pues, son básicamente un tópico para poder recuperar conocimientos previos, para escuchar al alumno la opinión que se merece respecto a un tema, ¿ok? Entonces, 3 y 5, rúbrica y registro anecdótico. Ok, por ahí nos escriben algo, pero ahorita checamos. Vamos con el siguiente reactivo, maestros. Es una actividad didáctica a implementar por los docentes para promover la interacción, participación activa de los estudiantes en el aula y favorecer el desarrollo de habilidades lingüísticas. Inciso A, elaborar un glosario en el cuaderno. Inciso B, leer un artículo y debatir en equipos de trabajo. Inciso C, ver en grupo un documental sobre lenguas indígenas. E inciso D, leer un artículo con apoyo del diccionario. ¿Respuesta correcta, maestros? Inciso B. Inciso B. Ok. Inciso B. Ok. Muy bien. Letra B. Ok, muy bien, maestra. Maestra Alma. Del inciso... Efectivamente, maestros. Inciso B es una actividad didáctica donde se promueve interacción, participación para desarrollar y favorecer las habilidades lingüísticas. Leer un artículo y debatir. El debate como tal, maestros, ya es una estrategia didáctica por competencias. Ya se promueve el pensamiento crítico, la participación, la colaboración, las habilidades lingüísticas. En el caso de un glosario, pues es una actividad muy de usos y costumbres. Ver un documental sobre lenguas indígenas, solo ver, no estamos interactuando o algo por el estilo. Leer un artículo con apoyo del diccionario, pues tampoco promueve todo lo que aquí nos están solicitando. Muy bien, maestros, pues efectivamente hemos llegado al final de esta breve sesión, maestros, de esta breve sesión. Cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan. Antes de que llegara la primera iglesia, existía una deidad venerada por ancestros. Allá por el año de 1850 se hallaba una estatua en la cima de